A ver, seguimos con problemas de circuito de primer orden. Aquí nos dice la brecha en el circuito producirá un arco eléctrico, aquí en estas dos electrodos, siempre que el voltaje a través de la brecha alcanza 36 kV. La corriente inicial en el inductor es 0, el valor de beta se ajusta para que la resistencia de Thevenin con respecto a las terminales del inductor sea menos 3K ohmios, negativa, menos 3000. ¿Cuál es el valor de beta? ¿Y cuántos microsegundos después que el switch ha sido cerrado se iniciará el arco? A ver, para que ocurra el arco eléctrico, BL tiene que alcanzar los 36.000 voltios. Tenemos IL en 0, 0. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es la resistencia vista por el inductor, justo antes de que no haya ocurrido el arco. Y para eso, como tenemos fuentes de corriente dependientes de corriente, tenemos que poner una fuente de prueba Vt y una corriente de prueba. Y hallamos R de Thevenin como Vt entre IT. Aquí trabajamos en el nodo Vt con I sigma igual a Vt entre 2K. Y ya hallan R de Thevenin, fíjense que queda en función de beta. Hacen R de Thevenin igual a menos 3000, negativa. Y hallan beta le da 2. Y luego la parte B es cuántos microsegundos después de que el switch ha sido cerrado se iniciará el arco. A ver, necesitamos BL de T. Aquí tenemos entonces tenemos la bobina BL, tenemos una resistencia de 3000 ohmios negativa. Y con esto podemos calcular la constante de tiempo, que sería L entre R de Thevenin, y nos da negativa menos 10.000. Fíjense que negativa significa que crece exponencialmente sin límite. Y eso es lo que se quiere, porque se quiere que este voltaje crezca para que alcancen los 36.000 voltios. Calculamos I en infinito. Tenemos I en 0 es 0 con 1 entre sigma negativo, y L debe tener la forma entonces menos K1 más K2 por E a la 10.000 T. Como esto en T igual a 0 y L tiene que ser 0, y aquí en T igual a 0 da K2, necesitamos una constante K1. De hecho, la constante K1 tiene que ser igual a K2 para que I en 0 sea 0. Entonces, bueno, de aquí hallamos D y L de T. Y tenemos también el voltaje. BL va a ser directamente va a ser L de I, L de T. Es decir, L por esto. Entonces, si en T0 se inicia el arco, en T0 BL debe ser 36.000. Y aquí, bueno, en principio podemos hallar IL, tomando en cuenta que si estos 36.000 y la resistencia vista hacia la izquierda es 300, IL debería ser de 2 amperios. Pero luego vamos a ver que esto no se puede calcular usando R de Thevenin. Lo cierto es que tenemos dos ecuaciones. Uno para la corriente, menos K1 más K2 por esto igual a 12, y uno para el voltaje, que tiene que ser 36.000 en T0. Bueno, aquí si trabajan de 13 y luego con la otra ecuación, le van a llegar a la conclusión de que K1 es igual a 0. Es decir, no tenemos una solución válida. El problema está que IL en T0 no es 12 amperios. La habíamos calculado usando la resistencia de Thevenin, pero no lo podemos hacer. De hecho, si ponen el circuito completo, cuando aquí hay 36.000 voltios, y calculan IL, no les va a dar 12 amperios. Bueno, aquí para calcular IL es sencillo, ¿no? Tienen el nodo acá, la corriente de nodo,
Le queda IL igual a I sigma menos 6, pero I sigma lo pueden calcular como 36.000 menos 120 entre 2K. Le da 1794. Y si lo colocan, le da IL 1194. Fíjense que no es 2 amperios. Por eso es que aquí no nos da válida, nos da la solución trivial K1 igual a 0. Luego sabemos que K1 es igual a K2, así que IL de T debe tener esta forma. Si IL es 1194, lo colocan en 13, K1 da 0,06 y IL debe tener esta forma. De hecho, podemos verificar que K1 tiene que ser 0,06 negativa. Si tuviéramos el circuito con tau mayor que 0, sabemos que el inductor en el infinito va a ser un corto y podemos hallar esta I sigma, que sería IL en infinito. Si esto fuera un corto, esto sería un corto, aquí no habría corriente. Como esto es I sigma, este también sería I sigma, y como acá hay dos I sigma, este tendría que ser I sigma. Así que I sigma sería esta corriente, es decir, 0 menos 120 entre 2K menos 0,06, que coincide con esto. Y luego BL se calcula con L de IL de T. Fíjense que en T igual a 0 a 180. Y luego queremos hallar T0 de manera que T0, BL de T sea 36.000. Igualan esto a 36.000 y despejan T0. Les da 529,8 microsegundos. Aquí tenemos otro problema que es una aplicación también. En este caso nos dicen el circuito mostrado se usa para cerrar el switch entre A y B. Aquí, A y B. Por una longitud de tiempo predeterminado, el relé eléctrico mantiene su brazo de contacto abajo mientras el voltaje a través del relé excede a 5 voltios. Es decir, cuando el voltaje excede a 5 voltios, esto mantiene el switch activado y baja y conectada con B. Cuando el voltaje en la bobina se iguala a 5 voltios, los contactos del relé retornan a su posición inicial por la acción de un muelle mecánico. El switch entre A y B está inicialmente cerrado, presionando momentáneamente el botón pulsador. Aquí, suponga que el capacitor está totalmente cargado cuando el botón de pulsar es empujado hacia abajo por primera vez. La resistencia de la bobina es 25K y la inductancia de la bobina es despreciable. Es decir, que la bobina se modela solamente con el resistor de 25K. ¿Por cuánto tiempo el switch entre A y B permanecerá cerrado? Bueno, nos decían que consideramos que el capacitor estaba inicialmente cargado. Aquí tenemos el capacitor cargado y tenemos este circuito a través de 4K y 80 voltios. Esto todavía no, esto está abierto. ¿Y a qué voltaje se carga el capacitor? Bueno, se cargaría a 80 voltios. Entonces consideramos que BC en 0 menos a 80 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Se presiona el pulsador en T igual a 0 y el relé se conecta al capacitor en paralelo hasta que este se descargue por debajo de 5 voltios. Cuando colocamos el pulsador, ahora el capacitor va a quedar en esta malla paralelo aquí. Esto se pega aquí y se desconecta de acá. Y quedaría simplemente el capacitor conectado al relé, que se modela como una resistencia de 25K, con un voltaje inicial de 80 voltios. Bueno, de aquí sacan la constante de tiempo, que es RC. BC en 0 más es 80. La corriente en infinito es 0, porque esto se abre. Y la corriente en 0 más va a ser igual, esta corriente I va a ser igual a menos 80 entre 25K, menos 3,2 mil amperes. Aplican la fórmula y hallan I de T. Voltaje final, voltaje inicial, menos voltaje final. Y le queda I de T de esta forma. Fíjense que T igual a 0 es 3,2. Negativo. Luego BR es
menos 25K por I y le queda 80 por N a menos 20T. Con BR en 0,80, BR en infinito 0. Luego la parte B nos dice, escriba la ecuación para I desde el momento en que los contactos del relé se cierran por primera vez hasta el momento en que el capacitor está completamente cargado. ¿Cuántos milisegundos después de que el circuito entre A y B se interrumpe le toma al capacitor alcanzar el 85% de su valor final? Bueno, sabemos que cuando el voltaje en el relé alcanza los 5 voltios, porque está en 80, el relé se desconecta. Recuerden que el relé se va a descargar a través del relé. El capacitor se descarga a través del relé. De la fórmula, hacemos esto igual a 5 y calculamos T0. T0 nos da 0,14 segundos. Y sabemos que BC en T0 menos va a ser los 5 voltios. Una vez que alcanza 5 voltios, el relé se desconecta y el capacitor se carga a 5 voltios. Perdón. El capacitor se carga de más 5 hasta 80 a través del resistor de 4K. Se vuelve a desconectar y el capacitor ahora se vuelve a conectar a esta rama. Calculamos la nueva constante de tiempo, RC. Y BC de T ahora será valor final 80, valor inicial 5 y tenemos la fórmula para BC de T. Cuando alcanza 85% su valor final, es decir, 68 voltios, calculamos el tiempo que nos piden y nos da 14,66 milisegundos. A ver, este es con un amplificador operacional y un capacitor. En el instante en que el switch se cierra, el voltaje en el capacitor es 16 voltios. Suponga un amplificador operacional ideal. ¿Cuántos milisegundos después de cerrado le tomará el voltaje de salida B0 alcanzar 0? A ver, lo primero que vemos, en T menor o igual que 0, aquí simplemente tenemos B más. Esto es un divisor de voltaje, 15 por 20 entre 30 más 20, 6 voltios. B0 en 0 menos va a ser igual entonces, este voltaje de 6 voltios se refleja aquí, así que B0 va a ser igual a menos 16 más 6 menos 10. Y BC en 0 menos va a ser BC en 0 más igual a 16. T mayor o igual que 0, se cierra el switch, pero estos 6 voltios siguen igual aquí. Nos queda este circuito ahora RC con R igual a 39 más 11, 50K, C 0,5 microfaradio y tenemos la tau de 25 milisegundos. Perdón, 25 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1. ¿Qué pasa luego? Bueno, la corriente es simplemente, esta corriente I va a ser igual a este voltaje menos este, sería 6 menos 4, es decir, 10 entre 50. Nos da 0,2 miliamperes, pero esta corriente va a ser constante, porque el voltaje en B menos se mantiene constante aquí a 6 voltios. Y esto es constante, así que la corriente va a ser constante. Tenemos el capacitor entonces con una corriente constante y esto va cargado a 16. Bueno, BCDT se vaya integrando la corriente I. BCDT visto con esta polaridad con el valor inicial entonces menos 16. Hace la integración y le queda, claro,
proporcional a T, porque la corriente es constante, 400T menos 16. Y B0 va a ser 6 más BC, así que nos queda menos 10 más 400T. Y cuando B0 alcanza 0, bueno, ponen esto igual a 0 y despejan T, les da 25 milisegundos. A ver, este es otro con un amplificador operacional y un capacitor, es parecido. El pulso de voltaje mostrado se aplica al amplificador operacional ideal, derive B0 cuando B0 en 0 es 0 para todos los intervalos de tiempo. A, bueno, T menor que 0, entre 0 y 50 nanos, entre 50 y 100 nanos y mayor que 100 nanos. Bueno, menor que 0, como esto está a tierra, esto es 0 y el capacitor está descargado, B0 es 0 para T menor que 0. Para T mayor que 0 y menor que 50, BG de aquí, entre 0 y 50 es menos 500, es negativa. La corriente I entonces va a ser 0 menos esto, es decir, 500 entre 40K, 12,5 y va a ser constante. Este voltaje es este V menos, que es V más que está a tierra. Y B0 va a ser directamente BC. Y BC de T entonces, como esta corriente constante, simplemente va a ser 1 entre C por la corriente de 12,5 por T más el voltaje inicial que era 0. Entonces nos queda 1 por 10 a la 10T. Y calculamos BC en 50 nanos, porque aquí cambio el voltaje, nos da 500 voltios, y B0 también va a ser 500 voltios. Luego entre 50 nanos y 100 nanos, BG ahora es 500 positivo. Tenemos el capacitor cargado a 500 voltios. La corriente va a ser ahora negativa porque viene en este sentido. 500 entre 40 es 12,5 negativo. Y B0 de T va a ser BC directamente. Bueno, aquí se calcula. De nuevo va a ser, pero en vez de poner por T, recuerden que tienen que poner por T menos 50. Más el voltaje inicial en 50 nanos, que era 500. Recuerden que en T igual a 50 daba 500. Y así pueden calcular el voltaje cuando vuelva a cambiar VG, que es en 100 nanos. Si lo ponen aquí le da 0 y el capacitor ya está descargado. Y para T mayor igual que 100 nanosegundos, B0 es igual a 100 nanos, es 0 voltios, BG cambia a 0 y el capacitor permanece descargado a 0 voltios. Pues entonces quedaría, esto está en 0, esto está en 0 y está descargado. Y la corriente cae a 0, pues si esto está en 0 y esto cae aquí a 0, no habría corriente y permanece descargado a 0. Y bueno, esta es la gráfica, ¿no? Crece linealmente hasta 500, luego bajas a 0 y permanece en 0. A ver, este es otro de aplicación, un circuito de digital o de pulso. Dice, el circuito mostrado se conoce como un multivibrador estable y encuentra una amplia aplicación en el circuito de pulsos. Es este circuito de aquí. El propósito de este problema es relacionar la carga y descarga de los capacitores a la operación del circuito. La clave para analizar el circuito es comprender el comportamiento de los switches de transistores ideales T1 y T2. Estos son dos switches, dos transistores que actúan como switch. Un T1 y un T2. El circuito se diseña para que los switches automáticamente alternan entre off y on. Cuando T1 está off, T2 está on y viceversa. Así, en el análisis del circuito se supone que el switch está on-off. También se supone que el switch de transistor ideal puede cambiar de estado instantáneamente. En otras palabras, se puede cambiar de off a on y viceversa. ¿Qué pasa cuando un switch de transistor está on?
Recuerden que estos T1, T2 actúan como switch y pueden estar on-off. Bueno, cuando están off, nos dicen on, encendido, nos dicen que la corriente de base IB es mayor que 0. El voltaje terminal BCE se puede considerar 0 y el voltaje terminal B sub BE también 0. Por tanto, cuando un switch está on, este presenta un cortocircuito entre los terminales BE y CE. Sería este caso. Entonces, cuando están on, funciona como un corto entre CE y BE con la corriente de base. Entonces, después van a ver que es un transistor bipolar. Este sería la base, el colector y el emisor. Y la corriente de base mayor que 0. Cuando está off, el voltaje terminal B sub E es negativo, la corriente de base es 0. Y hay un circuito abierto entre las terminales del CE. Sería este caso. Aquí si está off, sería de esta forma. Aquí hay un abierto, la corriente de base es 0 y esto sería menor que 0, aproximadamente. Suponga que T2 ha estado en on y se ha cambiado a off, mientras que T1 ha estado off y se acaba de poner en on. Se puede suponer que en ese instante C2 se carga el voltaje de fuente VCC y la carga C1 es 0. En C1 es 0. También suponga que C1 es igual a C2, R1 igual a R2 igual a 10 RL. Y bueno, después nos piden deriva la expresión para el voltaje BE2 durante el intervalo en que T2 está off. A ver, ¿qué pasa? Cuando T2 está on y se pone en off, mientras que T1 estaba off y se pone en on. Si T2 estaba on y T1 off, y B1 era 0, esta y B1 era 0, T2 estaba on, esta no era 0, y C2 se carga entonces. Fíjense que entonces como T2 estaba on, este voltaje era más o menos 0, esta corriente era distinta de 0, entonces esto estaba a tierra, y al poner esto más a tierra, porque este voltaje es aproximadamente 0, la corriente por aquí solo depende de VCC y R2, y luego tenemos que este estaba off. Entre C y E1 entonces estaba un circuito abierto, así que la corriente por el capacitor C2 viene por RL y pasa por C2 y sigue por IB2. Entonces, y C2 se carga a VCC a través de T2, es decir, C2 se carga a VCC, a este voltaje, VCC a través de T2 y de RL. Si T1 era off y B1 era 0 y C1 estaba descargado, el voltaje a través de C1 era 0. A ver, si T1 estaba off y el capacitor estaba descargado, esta corriente era 0, el voltaje BCE2 era 0, aproximadamente 0, entonces esto estaba a tierra. Y como el capacitor estaba descargado, este voltaje también estaba aproximadamente a 0. Es decir, el voltaje del capacitor 1, visto más o menos, era aproximadamente 0. Pero BC1 se puede hallar como el voltaje, este voltaje, que era B sub BE1, menos este voltaje que era B sub CE2. Entonces, si este voltaje era 0 y B sub CE2 era aproximadamente 0 porque este estaba on, entonces BE1 debería ser también aproximadamente 0. Luego, la parte A nos pedían que hallásemos
B sub B E2 durante el intervalo en que T2 está off. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pueden verlo aquí o también acá. Aquí lo repetí otra vez. Tenemos BC2 que estaba inicialmente cargado a BCC. T2 que estaba on ahora se pone off y T1 se pone on. Como T2 se pone off, la corriente IB2 se hace 0. El capacitor está cargado a BCC y T1 se hace on, es decir, el voltaje CE1 ahora es aproximadamente 0, se lleva a tierra. Entonces nos queda esta situación. C2 estaba cargado a menos BCC y C2 se descarga a más BCC. Recuerden que C2 estaba cargado así más menos, pero en esta situación ahora va a haber corriente en este sentido, porque la corriente aquí de nuevo queda definido por BCC y RL y viene por acá. En cambio la corriente, como esto es 0, la corriente del capacitor va a venir por acá, en este sentido, y va a descargar el capacitor de BCC a menos BCC. Y luego este voltaje, que sería el voltaje BE2, va a ser directamente menos BC2. BC2 en 0 estaba cargado a BCC y BC2 en infinito va a estar cargado ahora a BCC positivo aquí, es decir, a menos BCC. Y luego, ¿qué hacen? Aplican la fórmula. BC2 es igual voltaje final más voltaje inicial menos el voltaje final por E a la T entre la constante de tiempo ahora es R2 y C2. Y tenemos entonces BC2, pero BC2 es menos B sub E2. Toman el negativo y ya tenemos B sub BE2. Que hay un error, ¿no? Porque C2 estaba cargado a más BCC y luego se descarga a través de R2 a menos, aquí hay un error, a menos BCC. Bueno, aquí se supone que esto es un negativo. La parte B nos dice derive la expresión para B sub CE2. Bueno, aquí hacemos lo mismo. B sub CE2. Trabajamos con el lado derecho. Aquí T2 se hace off. Entonces B sub CE2 queda abierto. Habíamos dicho que el capacitor estaba inicialmente descargado, es decir, 0 voltios, BC1 0 voltios. 1 se hace on, así que B sub BE1 se hace 0 y la corriente IB1 es distinta de 0. ¿Y qué sucede? C1 está descargado, ahora C1 se carga a menos BCC porque se va a cargar ahora por acá. Va a cargarse hasta BCC por este lado positivo, que es menos BC1. Entonces C1 se carga a menos BCC a través de RL, siguiendo esta trayectoria. BC1 en 0, habíamos dicho que es 0, BC1 en infinito ahora va a ser menos BCC, y B sub CE2, que es lo que nos piden, es menos, como esto va a estar a tierra, es menos BC1. BC1 se halla usando esto con la fórmula, toman el negativo y ya tienen B sub E2T. La parte C encuentra la longitud de tiempo en que T2 está off. A ver, T2 está off siempre que B sub BE es menor que 0.
Cuando B sub E se vuelve a hacer 0, T2 se hace ON. ¿Qué hacemos? Hacemos B sub E en un tiempo T0 igual a 0. Para eso de 7 usamos la fórmula de B sub E de T, igualamos a 0 y despejamos T0. Si hacen eso, T0 le da 0,69 R2C. Y la parte C, la parte D, encuentre B sub E2 durante el intervalo en que T2 en el momento en que T2 está off. Bueno, encontramos B sub C E2 en T igual a T0, simplemente de 11. Evalúan en T0 con T0 calculado de aquí de 13 y tomando en cuenta que R2 es igual a 10 veces RL. Si hacen eso, les va a dar que B sub CE2 en T0 es aproximadamente BCC. Y la parte E nos dicen que encuentre I sub E1 en función de T. Bueno, aquí trabajan con el nodo I sub E1. A ver, I sub E1. I sub E1 sería igual a I sub E1 saliendo más menos BC entre R1. Estamos trabajando en el nodo I sub E1 más esta corriente, porque sale también más IC1 es igual a 0. Sería esta ecuación, pero IC1 es la corriente del capacitor y por tanto es C de BC1 de T. T nos queda IB1 de esta forma. Pero de 10 tenemos ya tenemos BC1 y podemos calcular menos C por la derivada. Lo calculan y lo meten aquí y al final hallan IB1 de T. Luego nos dicen en la parte F IB1 al final del intervalo T2 off. Es decir, evaluamos IB1 en T igual a T0. Simplemente evaluamos esto en T igual a T0. Si lo evalúan le da que IB1 en T0 es aproximadamente BCC entre R1. Fíjense que el efecto transitorio también se desvanece igual que aquí. Y esto nos dicen, bueno, que grafiquen IB1 y BCE2. IB1 sería IB1 en 0, que sería la suma de estas dos, y luego cae hasta BCC entre R1. Y BC2 parte de 0 y se carga hasta BCC. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.